Érase una vez, en los días en que las promesas de Dios parecían estar esperando su cumplimiento, un evangelista llamado Mateo comenzó su relato del nacimiento de Jesús con una genealogía muy especial. Esta lista de nombres no era cualquier árbol genealógico, sino una línea que conectaba a Jesús con dos grandes figuras de la fe: Abraham y el rey David. Abraham, el padre de la fe, fue quien recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Siglos más tarde, Dios prometió a David que uno de sus descendientes gobernaría para siempre en un reino eterno. Mateo nos muestra que Jesús no solo es el cumplimiento de estas promesas, sino también el Mesías esperado, enviado para salvar al mundo. Esta genealogía era mucho más que una lista de nombres. Era un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Desde el comienzo de la historia de Israel, Dios había planeado traer al Salvador al mundo, y Jesús sería la culminación de este plan divino. Y todos los días, a lo largo de la historia de Israel, Dios usó a personas comunes, incluso imperfectas, para cumplir su plan de redención. En la genealogía de Jesús, encontramos nombres que nos recuerdan cómo Dios obra a través de las vidas de aquellos que confían en Él, incluso en medio de sus errores y debilidades. Están Rahab, la mujer valiente que ayudó a los espías en Jericó, y Ruth, la extranjera que decidió seguir al Dios de Israel y se convirtió en la bisabuela del rey David. También aparece el rey Salomón, conocido por su sabiduría, pero cuya vida fue un reflejo de las complejidades de la humanidad. Cada uno de estos nombres cuenta una historia de gracia, recordándonos que Dios no necesita perfección para llevar a cabo su propósito. La genealogía de Jesús también incluye momentos de disciplina y restauración. Durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado lejos de su tierra debido a su desobediencia, parecía que las promesas de Dios estaban en peligro. Pero incluso en ese tiempo oscuro, Dios permaneció fiel. Esta línea de nombres demuestra que, a pesar de las pruebas y los fracasos humanos, su plan nunca se detuvo, hasta que un día la genealogía llegó a su punto culminante. Después del exilio en Babilonia, la línea continuó hasta José, el esposo de María, quien sería la madre de Jesús, el Cristo. Este momento no fue un simple cierre de generaciones, sino la conexión divina entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. El profeta Jeremías había declarado siglos antes: «Vendrán días, declara el Señor, en que levantaré para David un renuevo justo. Reinará como rey con sabiduría y hará justicia y rectitud en la tierra». Jesús era ese renuevo justo, el Mesías esperado que traería la redención al mundo. Cada nombre en la genealogía de Mateo conducía a este momento crucial, cuando el Salvador entraría en la historia humana. En este punto, todas las esperanzas y profecías del pueblo de Israel se concentraban en una sola persona: Jesús. Su llegada no solo conectó su nacimiento con las promesas hechas a Abraham y David, sino que también señaló que el tiempo de espera había terminado. El Rey justo había venido, no solo para gobernar, sino para salvar a su pueblo y traer justicia y paz a la tierra. Y por eso, Mateo resumió la genealogía en 3 etapas importantes: desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio hasta Cristo. Este esquema no solo mostró la línea directa de Jesús con las grandes figuras de la fe, sino que también demostró cómo toda la historia de Israel estaba dirigida hacia este momento único: el nacimiento del Salvador. Estas etapas reflejan las promesas de Dios en diferentes momentos de la historia, desde la elección de Abraham y la formación de Israel como su pueblo, pasando por el reinado de David y la promesa de un trono eterno, hasta los tiempos oscuros del exilio en Babilonia, donde la esperanza parecía perdida. Cada generación
tuvo su papel en preservar la línea que conduciría a Cristo. Jesús, el cumplimiento de esta genealogía, no llegó de manera aislada, sino como la culminación de una historia que abarca siglos. Su llegada demostró que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando el camino parece lleno de desafíos y fallas humanas. Cada nombre en la genealogía cuenta una historia de gracia, redención y fidelidad divina, apuntando hacia el Mesías que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones, hasta que finalmente Jesús llegó al mundo, no como un gobernante terrenal con poder y riqueza, sino como el Salvador enviado por Dios, el renuevo justo prometido en las Escrituras. Su nacimiento no fue un evento aislado, sino el cumplimiento perfecto de la historia de Israel y de las promesas divinas hechas a través de generaciones. Jesús era el descendiente directo de Abraham, quien había recibido la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de su linaje. Era también el heredero del trono de David, cumpliendo la promesa de que un rey justo reinaría para siempre. Pero Jesús no solo cumplió estas promesas de manera terrenal. Él vino a establecer un reino eterno, un reino de justicia, paz y salvación para todos los que creen en Él. Este momento marcó el punto culminante de la fidelidad de Dios. A través de Jesús se unieron las profecías y las esperanzas de siglos. Él es el Mesías que trajo luz a las tinieblas, redención a los perdidos y esperanza a un mundo que necesitaba desesperadamente un Salvador. Su llegada fue el inicio de la mayor historia de amor y redención que el mundo jamás conoce. Y desde ese día, el nacimiento de Jesús se convirtió en la culminación de la fidelidad de Dios y el inicio de la redención para toda la humanidad. Su llegada no solo cumplió las promesas hechas a Abraham y David, sino que también reveló el corazón amoroso de Dios, quien trabajó a lo largo de generaciones para traer salvación al mundo. La genealogía de Jesús nos muestra que Dios obra a través de personas comunes y situaciones inesperadas. Desde Abraham, el hombre que dejó todo para seguir la promesa de Dios, hasta David, el pastor que se convirtió en rey, y figuras como Rahab y Ruth, cuyas historias de fe y valentía destacan su gracia redentora. Incluso en tiempos de aparente fracaso, como el exilio en Babilonia, Dios estaba orquestando su plan para traer al Mesías. Desde ese día, el mensaje de Jesús comenzó a brillar, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Su linaje es un testimonio de que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso la más difícil, para cumplir su propósito eterno. Jesús, como el renuevo justo prometido por los profetas, sigue siendo la fuente de esperanza, luz y salvación para todos los que confían en Él. La fidelidad de Dios no solo transformó la historia, sino que sigue transformando vidas hoy. ¿Quieres descubrir cómo cada historia de la Biblia nos muestra el amor incondicional de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a mantenerte conectado con nosotros. Juntos exploraremos relatos llenos de fe, promesas cumplidas y lecciones que transforman corazones, recordándonos que Dios siempre es fiel. Aquí encontrarás contenido que ilumina cómo Dios usa a personas comunes e imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. Cada relato es una oportunidad para reflexionar, fortalecer tu fe y aplicarlo a tu vida diaria. No te pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y ser parte de una comunidad que celebra las maravillas del plan eterno de Dios. Te esperamos.